buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes en nombre de los organizadores, que son la multisectorial, donde está María y otros queridos compañeros que antes eran Memoria por la Vida y Democracia. No me acuerdo nunca el nombre completo nuevo, si querés decirlo. Multisectorial por la memoria, verdad, justicia, alegría, y memoria lo integra, pero memoria sigue. Está bien, Memoria por la Vida y Democracia. Acompañamos a nuestra de memoria, que tiene un papel fundamental en nuestra ciudad, que ha costado muchísimo tiempo para rescatar precisamente la memoria de nuestros queridos desaparecidos. Todo un acto que tiene que ver con esto que ha sido la impunidad que ha habido durante muchísimos años. Por eso la persona que presentamos, organizado por quien decíamos recién, más la multisectorial por los medios públicos, más ADUNCE, ADUNCE también ha participado en la Avenida de Pablo. Digo, todas personas que de una u otra manera siempre hemos estado contra la impunidad. Por ahí Pablo no sabe, pero bueno, las marchas que hemos tenido acá, no solo por nuestros desaparecidos, sino por los crímenes impunes, que algunos todavía permanecen en Tandil, que ahora hay nuevos crímenes impunes en nuestra ciudad. Y Pablo precisamente va a hablar de todo eso que tiene que ver con la impunidad, porque no solo por el tema de los desaparecidos, que eres un gran colaborador al honor de las madres de Plaza de Mayo, de su profesión de abogado. O sea, le debemos muchísimo a las madres de que nunca se apagara esta llama y que se siguiera luchando, no solo por su lucha, sino por su método de lucha. Nunca hubo nada que hiciera que fuera altisonante, que alguna cosa que no tuviera que ver con la justicia, siempre dentro de la justicia, siempre dentro del marco legal, una lucha si bien no silenciosa, pero tampoco a los gritos, y han logrado que la llama nunca se apagara. Por esto los resultados de ahora, de todos los que van cayendo presos y algunos que lamentablemente siguen impunes. Y decía, hablamos de impunidad porque también va a hablar del tema de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que es otra cosa que ha mantenido impune a un multimedio como ya conocemos que ha pasado. Cortita la presentación, disfruten de la charla que va a dar nuestro amigo y compañero Pablo Llorto. Voy a correr todo lo que hace ruido. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí y sobre todo gracias por emocionarme como me he emocionado al llegar aquí y abrazar a este compañero que está aquí adelante. Buenas tardes, Carlos Subiza, con quien, bueno, de jóvenes hemos compartido la lucha en nuestro gremio. Él un poco antes, pero fue nuestro primer secretario general en el gremio recuperado después de la dictadura, pero también fue un compañero que luchó durante los años de la dictadura como delegado gremial en Crónica, y ahí nos conocimos. Quiero arrancar con esto porque en el afiche o en el cartel de la presentación y en la invitación que nos hicieron, un tema, o el primer tema que aparece es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios. Y hace 30 años también, cuando la democracia regresaba, en ese sindicato que se llamaba la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, en el que Carlos era el primer secretario general, y todos éramos jóvenes con muchas ansias y con muchos sueños de ilusionarnos con esta democracia que nos iba a dar salud, vivienda, educación, trabajo y libertad de expresión. Allí se elaboró un proyecto para derogar la ley de la dictadura, que era la ley de radiodifusión, y crear una ley de la democracia que regulara a la radiodifusión argentina en aquel momento. Y ese primer proyecto no avanzó, no fue tratado.
se elaboraron, los periodistas lo elaboraron, Carlos era el secretario general. Yo me acuerdo era abogado y me acuerdo, bueno, que uno de los triunfos que podíamos lograr en esa nueva ley, además de derogar esos artículos que decían barbaridades tales como que en el CONFER tenía que estar un representante de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cosa que estuvo hasta hace poco, no el representante de la Secretaría, sino el artículo ese y la ley firmada por Videla hasta el 2009. Pero una de las ilusiones era crear un artículo, y lo pusimos, que estableciera que las cooperativas podían ser licenciatarias de una licencia de radio o de televisión. Era como lo máximo, era tocar el cielo. Y de aquel proyecto tan modesto, que simplemente quería terminar con la ley de la dictadura y tener una ley de la democracia, a este momento, y encontrarnos ahora aquí y encontrarlo a Carlos después de tanto tiempo, la verdad me emociona, porque me emociona y me pone triste por el tiempo transcurrido, porque que hayamos tardado tanto en la Argentina y que la democracia todavía tenga muchas otras deudas que cobrarle a la dictadura en materia de legislación. Todavía hay leyes y decretos de la dictadura vigentes. Marca que estamos aún en esa etapa de construcción entre todos y todas de esta democracia hermosa que va a cumplir dentro de tan poquitos días 30 años. Y quería recordar esto porque creo que es el marco adecuado, el tiempo adecuado para demostrar que es mucho más que hacer un proyecto de ley, mucho más que ponernos a pensar. Hay que seguir ganando las calles, hay que seguir militando, hay que seguir peleando, porque todavía hay mucho para hacer en esta democracia, y hay mucho para hacer, y vamos a intentar esta noche a ver qué podemos sacar de tareas para hacer en función de estos tres ejes por los cuales se me invita, y que espero que podamos unificar la nueva ley, que ya tiene más de 4 años, ya está viejita. Todo el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad, juicios de los que ustedes han sido y siguen siendo protagonistas, por el juicio que ya han tenido aquí y por la lucha por los, creo que son 26, ¿no?, los compañeros y compañeras desaparecidos nacidos en Tandil o secuestrados aquí en Tandil. Y el tercer punto, bueno, que tiene que ver obviamente con el nuevo periodismo que estamos tratando de gestar en toda la Argentina, porque si algo todavía necesitamos es la transformación, la revolución del campo periodístico y el vuelco de la militancia popular al campo de la comunicación, que sigue siendo todavía un campo y un terreno que dominan otros intereses y no los sectores populares. Pero de a poquito creo que vamos avanzando. Ya hay muchas provincias que empezaron a tener, a partir de la nueva ley, nuevas FM, ya hay representantes de pueblos originarios que tienen sus propias productoras y canales, ya hay universidades nacionales, 2 por lo menos, la de La Plata y la de Córdoba, que ya han subido la señal de sus canales de televisión a la televisión digital. Se avanza, es lento, es cierto, y necesitamos reclamar muchas cosas más, pero creo que vamos camino a una comunicación popular distinta, a una comunicación popular federal, a una comunicación popular altamente participativa. Y no sé si veremos nosotros el final de los monopolios, pero creo que vamos a ver por lo menos el inicio de ese final, y lo vamos a celebrar juntos, y ojalá que sea lo más pronto posible. Yo les quiero mostrar algunas cosas que tienen que ver con este intento de relacionar estos 3 puntos: la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual, la lucha por los derechos humanos y sobre todo por el juicio y castigo a los culpables en Argentina, y el rol del periodismo. Creo que las 3 cuestiones están fuertemente vinculadas y forman parte de una tarea colectiva que ustedes, los más veteranos, los más jóvenes, tenemos que seguir llevando adelante, porque en los 3 campos la Argentina está siendo pionera en el mundo.
y sería muy bueno que nuestros hijos y nuestros nietos puedan cerrar ese capítulo y poder decir, bueno, esto se empezó a hacer en la Argentina, logramos hacerlo y el ejemplo se extendió por el mundo. Ojalá que se pueda, porque esta ley es una ley ejemplo, la lucha por el juicio y castigo a los culpables es una lucha ejemplo, y la transformación o el intento de transformación por un nuevo periodismo también es un intento importante que, si logramos que se extienda en toda Latinoamérica, nos va a dar una fortaleza impresionante para de verdad construir nuevos medios de comunicación. Lo primero que les quería mostrar es algo que seguramente lo han visto 1000 veces y lo verán 1000 veces más, y seguramente cada 24 de marzo por los canales de televisión. Es muy breve, hace un poquito de ruido, pero tiene que ver con la primera imagen televisada de las Madres de Plaza de Mayo en 1978. En 1978, en pleno Mundial de Fútbol, ante un micrófono negro de un equipo de la televisión holandesa que por primera vez registra para la televisión las imágenes vivas de las madres y que refleja en ese grito desesperado: ustedes son nuestra última esperanza. Es el concepto y la imagen más sintética y más poderosa del rol que cumple o que debe cumplir el periodismo. El periodismo es la última esperanza de los sectores populares en su reclamo por justicia, en su reclamo por que los escuchen, en su reclamo para que alguien haga algo. Esas madres que dicen: hemos recorrido embajadas, hemos recorrido ministerios, hemos recorrido iglesias, y terminan diciendo: ustedes son nuestra última esperanza. Cuando todas las puertas se nos cierran, ustedes, los periodistas, son nuestra última esperanza. Ocurre en junio del 78, cuando precisamente la prensa argentina, toda la prensa argentina, salvo muy poquitas excepciones, les había cerrado las puertas a las Madres de Plaza de Mayo. El triste y oscuro rol del periodismo y de la prensa en la época de la dictadura es parte de nuestra historia, y es parte y explica mucho de lo que ha ocurrido y ocurre con los medios de comunicación en la Argentina. Sin comprender esto, no podemos comprender lo que vino después, porque mucho de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo en la Argentina tiene que ver con este concepto de las madres reclamándoles a los periodistas holandeses: ayúdennos, ustedes son nuestra última esperanza. La televisión holandesa había venido a cubrir el Mundial de Fútbol en 1978 y deciden enviar el 1 de junio del 78, que empezaba el Mundial en la Argentina, un equipo de la televisión al estadio de River a cubrir el partido inaugural y otro equipo a la Plaza de Mayo, porque increíblemente, o por esas vueltas del destino, el Campeonato Mundial de Fútbol del 78 empezó el jueves 1 de junio del 78 a las 3:30 de la tarde, y los jueves a las 15:30 exactamente empezaba y sigue empezando la ronda de las madres alrededor de las pirámides. Si ustedes van a Buenos Aires los jueves, a las 15:30 en punto, las madres EVE, o Asociación Madres que dirige EVE, y las madres línea fundadora arrancan a las 15:30 su ronda de todos los jueves por el juicio y castigo a los culpables y por muchas más consignas que han ido agregando en estos 30 años de democracia. El equipo de la televisión holandesa filma esto y es difundido en Europa primero, y después se convierte en una imagen televisiva fuerte, ícono de un momento de la Argentina doloroso, pero también de una lucha impresionante de nuestras madres por lograr algo que hoy se ha conseguido en la Argentina, que es el juicio y castigo a los culpables. Por supuesto, la consigna aparición con vida no fue una consigna triunfadora, los desaparecidos fueron asesinados, pero el juicio y castigo a los culpables, otra de sus consignas,
sí logró establecerse y creo madurar dentro de gran parte de la sociedad argentina, que estamos seguros consagrará durante años y años, y aunque nos lleve décadas y décadas, el juicio y castigo hasta el último militar y civil responsable de los delitos de lesa humanidad. Mostrar esto para hablar de periodismo y para hablar de derechos humanos es una imagen que nos ayuda mucho, porque nos ayuda a ubicarnos en el tiempo con la lucha de las madres y las abuelas, y nos ayuda a ubicar el rol del periodismo en aquella época, y nos ayuda a comprender por qué tuvimos la ley que tuvimos hasta el año 2009, por qué la Argentina tuvo y fue capaz de bancarse, para usar un término más popular, una ley de la dictadura que regulara nada más y nada menos que la libertad de expresión. Que los argentinos y las argentinas hayamos tolerado que una ley de la dictadura rigiera hasta el 2009 para regular nuestra libertad de expresión en el campo de la radio y la televisión, marca claramente también cómo los tentáculos de una dictadura pueden aún extenderse hasta unos cuantos años de democracia, y si no, miremos el ejemplo de Chile, que todavía no ha logrado reformar una constitución que tiene imposiciones de la dictadura chilena. Todavía entonces tenemos que trabajar muchísimo sobre el tema de la dictadura. Por eso es buenísimo que esta ley de servicios de comunicación audiovisual, entre otras cosas, establezca en un artículo que no van a tener derecho a gozar de una licencia de radio o de canales de televisión aquellos que hayan sido funcionarios de la dictadura. Y eso que puede parecer, bueno, eso es simbólico. No es simbólico, porque hace poquitos días la AFCA, la autoridad federal, tuvo que objetar un plan de adecuación de una empresa, digamos, pequeña, llamada curiosamente La Sonrisa, Sociedad Anónima, que en su directorio tenía como integrante a un funcionario de la época de la dictadura. Porque los hay, y los hay en los medios de comunicación también. Y estamos, por lo menos yo estoy estudiando la posibilidad de impugnar a este personaje que vemos en la tapa de esta hermosa revista. Este es Héctor Mañeto, el CEO, le dicen ahora, el gerente general, para castellanizar el término, del Grupo Clarín. Porque este señor, del que se empezó a hablar muy fuerte en la Argentina a partir del año 2008, también fue funcionario de la dictadura, y por lo menos tenemos que trabajar bien para que se comprenda desde lo legal que haber sido integrante de Papel Prensa como miembro de su conducción y su directorio, es decir, de una empresa con participación estatal durante la dictadura, significa haber sido funcionario de la dictadura. Pero claro, una cosa es decirlo y nosotros elaborarlo, y otra cosa es que un juez nos dé bola y diga que este señor Héctor Mañeto fue también funcionario de la dictadura. Pero bueno, eso será parte de la historia que viene de aquí en adelante, de las tantas cosas que tenemos todavía pendientes para pelear. La dictadura, ustedes saben que en el 83, todos creo, cantábamos, se va a acabar la dictadura militar. Decíamos la dictadura militar, no decíamos la dictadura cívico-militar, o como muchos compañeros y compañeras nos corrigen ahora cuando vamos a las charlas, no digas la dictadura cívico-militar, tenés que decir la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Después vamos a otro lugar y nos dicen, no es cívico-eclesiástico-militar, es cívico-eclesiástico-empresarial-militar. Y así en cada lugar se van agregando eslabones a un término que nos hace comprender mejor lo que ocurrió, y que es la famosa verdad histórica. Realmente fue una dictadura cívico-militar, y bueno, agreguemos los términos que haya que agregar para poder comprender la magnitud de esa oscuridad. Y estamos en una etapa que, así como no cantábamos se va a acabar la dictadura cívico-militar, sino solo la dictadura militar, después aprendimos, también aprendimos en los juicios que nos estaba faltando los juicios a los civiles, y a los civiles responsables por cometer delitos de lesa humanidad.
Y llegamos aquí a Tandil en una semana especial, porque si bien los juicios contra algunos civiles ya empezaron hace unos años, y de hecho ustedes han sido protagonistas de uno de esos juicios, aquí en Tandil, ya hay algunos curas cómplices con la dictadura que han sido juzgados y algunos de ellos condenados, ya hay algunos jueces de la dictadura juzgados y condenados, ya hay algunos fiscales juzgados. Faltaban los empresarios y se empezó por algunos de los empresarios, pero esta semana que pasó hemos tenido dos buenas noticias por parte del Poder Judicial, y una de ellas vinculada a los medios de comunicación. Por un lado, se ha confirmado hace pocas horas el procesamiento de Blaquier, el empresario dueño del Imperio Ledesma, quien, gracias a esta confirmación de su procesamiento, va a ser llevado finalmente a juicio oral, esperemos que el año que viene, por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa, lo cual se va a convertir en el primer caso de un empresario que va a ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su propia empresa, porque después hay otros empresarios juzgados de otra manera, pero por hechos cometidos contra obreros de su propia empresa será el primero, y esto está bueno porque abre el paso a lo que va a ser el casi seguro juicio oral a los responsables de Ford. Esperemos que se extienda a Mercedes-Benz, a los astilleros y a tantas otras empresas que en connivencia con los militares y los grupos de tarea ordenaron o planearon el secuestro sobre todo de delegados y activistas sindicales de la fábrica. Pero además llegó también la confirmación, y ahora lo vamos a ver en imágenes, de un hecho un segundito. Bueno, esta imagen que ven aquí es de la revista Para Ti. Supongo que la mayoría de ustedes debe conocer la revista Para Ti. Es una revista que todavía sigue saliendo, era editada en aquellos años por Editorial Atlántida. Esta revista es de septiembre de 1979. La Editorial Atlántida en aquel momento era realmente un tanque mediático para los más veteranos, que habrán vivido lo mismo que nosotros, en aquellos años en que, esto es una obviedad, pero aún como obviedad hay que decirla, en que no había tantas FM, no había, por supuesto, televisión por cable, no había televisión satelital, no había ni en sueños internet, etc. Nuestros medios de comunicación en la época de la dictadura eran algunos canales abiertos de televisión, algunas AM, alguna FM perdida y mucho diario, mucha revista. Las revistas tenían una fuerte penetración en los hogares argentinos, y Editorial Atlántida era dueña y señora casi de ese mercado. Tenía sobre todo 4 naves insignias en sus publicaciones, que eran la revista Gente, la revista El Gráfico, la revista Somos, que era una revista política, y la revista Para Ti. En algún momento de su época de oro, en 1978, la Editorial Atlántida llegó a vender un promedio de 1.100.000 revistas por semana, lo cual a un promedio que se decía en aquella época de lectores, que era de 4 personas leen una revista en un hogar, están viendo ustedes que la penetración de las revistas implicaba 4.400.000 lectores en un cálculo estimativo en aquel momento de una Argentina de 25 millones de habitantes en 1978. Este marco lo damos para señalar sobre todo a los jóvenes la trascendencia, importancia
grado de penetración que tenía Editorial Atlántida en la sociedad argentina, sobre todo en la clase media que consumía mucha revista. ¿Qué pasó en 1979? Ni les cuento lo que pasó en el 76, 77 y 78 con esas revistas y las cosas que han publicado y han dicho sobre que no era verdad que había violaciones a los derechos humanos, incitando a la delación y a la persecución a los que eran peronistas, marxistas, comunistas, socialistas, etcétera, todos eran subversivos. Y en 1979 ocurre esto. Dos episodios que vuelven a ligar fútbol y violaciones a los derechos humanos. En 1979, en septiembre, se estaba jugando en Japón el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol. Argentina tenía un super equipo, jugaba un pibito de 19 años de rulo llamado Diego Armando Maradona y otros talentos que luego fueron entrenadores, como por ejemplo Ramón Díaz y otros. Era un equipazo, nos levantábamos muy temprano para ver los partidos que llegaban desde Japón por televisión y el país estaba semi-paralizado por este Campeonato Mundial de Fútbol que obtiene la Argentina en 1979 en septiembre. Paralelamente estaba visitando la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien o que, conmovida por miles y miles de denuncias de los años 76, 77, 78, 79, decide finalmente venir a la Argentina a visitar cárceles, a hablar con políticos, con sindicalistas presos, bueno, hace una serie de visitas en septiembre mientras coincidía con el campeonato mundial que se jugaba. La dictadura no sabía qué hacer con el tema de la visita de la Comisión Interamericana, pero los medios sí sabían qué hacer, que era bombardear a la Comisión. Un periodista tristemente célebre, que falleció ya hace muchos años, pero que era como el periodista radial más escuchado en aquel momento, que se llamaba José María Muñoz, apodado el Relator de América, y que trabajaba para una radio que era una especie de Radio 10 más Radio Mitre, más 20 Radio 10, más 20 Radio Mitre, era Radio Rivadavia, que acaparaba con la audiencia, todo el mundo escuchaba Radio Rivadavia. Bueno, este locutor, relator de fútbol y conductor de programas deportivos, José María Muñoz, lanzó en esos días, junto con otros periodistas radiales y televisivos, una campaña que tuvo como eje un eslogan maldito que era "Los argentinos somos derechos y humanos", para convocar a la plaza a la gente. ¿Para qué? Para que vaya a recibir a los campeones mundiales juveniles que llegaban de Japón y a su vez para demostrarle, decían al aire, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aquí en la Argentina somos derechos y humanos y que no ocurren esas violaciones a los derechos humanos que denuncian. Todo eso estaba ocurriendo en septiembre y los medios pasan a tener un rol tremendo en la agitación a favor de la dictadura y en contra de la Comisión Interamericana. En el medio de todo eso, la revista Para Ti publica esta nota. Esa señora que ven ustedes ahí se llama, todavía vive, Telma Jara de Cabezas. Su hijo, Gustavo Cabezas, había sido secuestrado en mayo de 1976 a los 17 años de edad. Gustavito era militante de la UES y militante de Montoneros, recién iniciando su militancia en Montoneros. Fue secuestrado en mayo del 76, repartiendo volantes de Montoneros por el 1 de mayo en una plaza de San Isidro. Está desaparecido, no sabemos a dónde fue llevado, aunque sospechamos que fue llevado al batallón de Arsenales 601 Esteban de Luca de la localidad de Boulogne en el Gran Buenos Aires. Hace poco se hizo el juicio por el caso de Gustavito Cabezas y fue condenado un capitán de apellido Macedra por la privación ilegal de libertad de Gustavito Cabezas, pero no sabemos ni dónde fue llevado ni dónde están sus restos. Telma Jara de Cabezas, su madre, inicia, como tantas madres, a partir del secuestro de su hijo, el peregrinaje por lo que vieron ustedes al comienzo: embajadas, ministerios, iglesias, diarios, etc. Y se convierte en una de las tantas madres de Plaza de Mayo.
¿Y qué pasa con Telma Jara de Cabezas? Es secuestrada por los grupos de tareas de la ESMA y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada en 1978. Telma es torturada, Telma permanece cautiva, y estando en la ESMA, un buen día, el grupo de tareas, todos de civil, la lleva a una peluquería, la lleva a comprarse ropa y la peinan y la visten para llevarla a una confitería del barrio de Núñez que se llama Selke, donde la esperaban periodistas de la revista Para Ti para hacerle un reportaje. El reportaje realizado, Telma en una mesa con los periodistas, los grupos de tareas en otras mesas de la confitería estaba tomada, pero por personal de civil, y un rehén de la Escuela de Mecánica de la Armada por las dudas en una de esas mesas. El reportaje se hace, es editado y es publicado en la misma semana en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a entregar su informe. El reportaje lleva ese título, habla la madre de un subversivo muerto, y todo el reportaje es un invento. Le inventaron todo el reportaje. ¿A qué viene esta historia? Telma es luego llevada de nuevo a la Escuela de Mecánica de la Armada, permanece secuestrada allí un tiempo más y luego es liberada. En 1983 inicia la denuncia y la querella por este caso. Y más de 37 años después, la semana pasada, la Cámara de Casación Penal ha dispuesto que se le tome declaración indagatoria a Agustín Botinelli. ¿Quién es Agustín Botinelli? El director de la revista Para Ti en 1979. Luego fue jefe de política del diario La Prensa y actualmente trabaja para un personaje que ustedes deben conocer, que es este empresario hotelero, mediático y no sé qué más de Mar del Plata, que se llama, no sé si es Iglesias Aldrey o Aldrey Iglesias, pero bueno, el diario La Prensa, que llegó a ser un diario importantísimo de la Argentina, hoy creo que debe vender 2 ejemplares, pero Agustín Botinelli ya no trabaja más para el diario La Prensa, sino trabaja para el diario de Aldrey en Mar del Plata, que si no me equivoco es la capital. Esperemos que en los próximos días se fije la fecha para la indagatoria de Agustín Botinelli y que se convierta en el primero de los periodistas que va a ser indagado por participación en delitos de lesa humanidad, de los muchos que hay que indagar, para que responda por haber hecho esto. Esto se hizo a sabiendas de que Telma Jara de Cabezas estaba secuestrada. El secuestro de Telma Jara de Cabezas, imagínense ustedes, era el secuestro de una madre, así que había sido denunciado el secuestro por los organismos de derechos humanos y había tenido trascendencia internacional. Y pese a eso, como parte de la campaña de ocultamiento y de mentirnos a nosotros, porque, y en esto sí tengo que hacer una muy fuerte autocrítica, mea culpa eterna, que me durará toda la vida, como a muchos de los que fuimos adolescentes en la época de la dictadura, nosotros nos creímos esto. Yo compraba estas revistas, o mi familia compraba estas revistas, y nos creíamos lo que decían los medios. Creíamos que cómo iba a mentir una revista, cómo un periodista iba a mentir, cómo Clarín iba a mentir, cómo La Nación iban a mentir, si eran los diarios en los que basábamos nuestra información, nuestro aprendizaje, cómo íbamos a dudar de ellos. Bueno, pues esto lo leíamos y ¿qué íbamos a saber? Que Telma Jara de Cabezas estaba en ese momento en la Escuela de Mecánica de la Armada. Por lo tanto, Agustín Botinelli será indagado en los próximos días, veremos qué explica de esta nota, pero y esperemos también que sea el primero de una serie de periodistas que deben ser indagados. El segundo, esperemos que sea el dueño o uno de los accionistas del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, a quien la Cámara Federal de Bahía Blanca dijo hace unos meses que también se le debe tomar declaración indagatoria por el ocultamiento el encubrimiento de operativos que eran para secuestrar y que en La Nueva Provincia salían como noticia de enfrentamientos.
Eso ocurrió muchísimo, ahora les voy a mostrar un último ejemplo, pero bueno, nos dan el marco de esta cuestión: periodistas, rol del periodismo, dictadura, juicios de lesa humanidad y nuestra bendita ley nueva, que terminó con tantos años de gobierno de una ley, porque esa ley gobernaba la actividad radiofónica en la Argentina, aún en la democracia, la dictadura. Estas cosas las tenemos que aprender fuerte como sociedad, porque cuando decimos nunca más, tiene que ver con este nunca más. Es un nunca más que no es solo nunca más dictadura, nunca más secuestros, nunca más tortura, nunca más vuelos de la muerte, nunca más desaparecidos. Es también nunca más un periodismo así, nunca más como sociedad tolerar que las leyes de la dictadura duren un minuto más. Todas las leyes de la dictadura tenemos que terminarlas. Los funcionarios que fueron funcionarios de la dictadura no tienen que seguir recibiendo beneficios de la democracia. Bueno, son tareas pendientes de las cuales, bueno, al final por ahí redondeamos y vemos en qué podemos ayudar. Lo último, voy a tratar de unir un poco el tema, la ley actual y lo que se viene, digamos, también con un hecho relacionado con el rol de la prensa en aquellos años. Yo creo que no tenemos dudas a esta altura de una ley que sí tuvo, y esto nunca, por lo menos en lo personal, nunca le escapo al bulto cuando dicen la ley está hecha para enfrentar a Clarín, para sacarle a Clarín. Sí, yo no voy a ocultar que uno de los objetivos de la ley es ese, porque uno de los monopolios, el más importante de los monopolios en la Argentina de comunicación, es el Grupo Clarín. Y las leyes se hacen y tienen objetivos concretos. Y entonces decir que esta ley era una ley inocente que venía a ver qué pasaba en la Argentina, a ver si había monopolios, y entonces si había monopolios le tocaba la aplicación de la ley. No, la ley es fruto y nace producto de la lucha. Les conté ya uno de estos inicios de la lucha en 1984 en nuestro gremio, pero lo que han hecho otros compañeros, miles de compañeros en todo el país, peleando por digamos, no solo por una ley que finalmente salió, sino peleando en cada lugar contra el poder de los monopolios, porque uno siempre habla del monopolio del Grupo Clarín, pero sabe que en cada provincia hay monopolios, sabe que en cada localidad hay monopolios, sabe que en los municipios hay monopolios, que no es una cuestión solamente de Clarín. Sí, tenía como objetivo Clarín también, o Clarín como objetivo principal si quieren, pero tiene como objetivo la enorme cantidad de monopolios que hay a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel local, monopolios de la comunicación. Y esa es tarea nuestra, de ver cómo en cada localidad, en cada ciudad, en cada pueblo se da la batalla con la ley en la mano para democratizar, llevar pluralismo a los micrófonos y a las pantallas y sobre todo darle voz a los que nunca tuvieron voz. Esa es la gran tarea de esta ley. ¿En qué está esta ley? Y está en una etapa brava. Está en una etapa brava porque la verdad nos quedamos dormidos con estos 4 años de ley que no sabíamos si la Corte la iba a declarar constitucional o no, qué iba a hacer con los 4 artículos, si los iba a considerar constitucionales o no. De hecho fue un partido con final cerrado, hasta poco antes de que saliera el fallo de la Corte, muchos suponíamos que iba a salir al revés. Y de hecho, leyendo todo el fallo de la Corte y cómo votó, ¿qué tal? Buenas tardes. Cómo votaron los jueces de la Corte, uno percibe que efectivamente el pronóstico que teníamos era acertado. Estaba peleadísimo. Algunos de nosotros decíamos, van a sacar un fallo salomónico, van a declarar constitucionales 3 artículos de los 4, para decir fallamos a favor del gobierno, y van a declarar inconstitucional el 161, el del plazo.
Y fíjense ustedes que el 161 salió a favor de la constitucionalidad, pero con fallo dividido, salió 4-3. Algún día la historia averiguará, el periodismo averiguará qué pasó con ese cuarto voto, si Lorenzetti fue el que cambió su voto, si no lo cambió fue otro, etcétera, pero ahí hay una historia de investigación para hacer, cómo se dio esa circunstancia del voto 4-3 a favor del artículo 161. La ley ya está vigente, la ley es constitucional y ahora viene el famoso echa la ley, echa la trampa. El Grupo Clarín, el 4 de noviembre de este año, anuncia con un comunicado de prensa que va a presentar su plan de adecuación. Caramba, qué raro, ¿no? Todo es raro, todo es raro lo que hace Clarín. Cuando se pasaron años y años diciendo Felipe y Marcela no se sacan sangre, de pronto en el 2011, en junio del 2011, dicen Felipe y Marcela van a ir a sacarse sangre para hacerse la ADN, tema del cual podemos hablar. Hay mucho para contar y mucho para hacer ahí porque la causa no está cerrada. También pasa lo mismo con la ley. Años de oponerse, de decir, y de pronto 4 de noviembre, si bien con reservas, porque dicen hacemos reserva de las acciones legales, porque bueno, amenazan con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentan un borrador o algo así, porque la verdad es un mamarracho de plan de adecuación. Y entonces tenemos que Clarín nos anuncia que en vez de Clarín vamos a tener 6 clarincitos, ¿no? La empresa dividida en 6 unidades. Cuando algunos nos preguntaron qué opinamos de ese plan, después de leer el comunicado y la presentación que hicieron, que es una presentación bastante incompleta, por eso le decimos a algunos un mamarracho, estamos viendo que nos están tomando el pelo. ¿Cómo? Clarín, para adecuarse a la ley, se divide en 6 partes. Entonces no se va a adecuar nada a la ley, porque la ley no es para adecuarse. La ley es para el que tiene más licencias de las que la ley marca, esas licencias las tiene que transferir a personas distintas, no a testaferros, ni a unidades especiales, ni nada por el estilo. Por eso muchos aguardamos que la autoridad federal, que está ahora observando y analizando este borrador que han hecho de presentación, porque no, si uno la lee, la verdad la tendría que rechazar, por eso no es una presentación seria. Por ejemplo, nos dice quiénes van a ser los integrantes de esas 6 unidades en las que se va a dividir el grupo. ¿Quiénes van a ser los propietarios de esas sociedades? Van a ser Marcela y Felipe, se van a dividir entre todos los tíos de las familias Aranda, Mañeto, etcétera. ¿Quiénes van a ser? Entonces, como creo que la autoridad federal está observando esa presentación de Clarín, me parece que la van a objetar. Esperemos que la objete antes de fin de año. Martín Sabatella, el compañero, ha dicho que van a emitir algún dictamen antes de fin de año. Esperemos que sea con estas observaciones y que no nos dejemos engañar por una presentación que viene con trampa incluida, y que si Clarín tiene que desprenderse de las licencias, esas licencias deben ser transferidas a personas distintas totalmente del grupo o deben ser llamadas a licitación, convocadas por licitación, para que se presenten otros compañeros y compañeras. El tema de Clarín y sus engaños, y con esto cierro, tiene que ver con una historia que les voy a mostrar acá de la dictadura, pero que también tiene su continuidad ahora. Bueno, esta es la tapa de Clarín en septiembre de 1976. Volvemos a septiembre, pero en el 76. Allí dice: abatieron extremistas en San Isidro y Tucumán. Si alcanzan a leer el copete, si no lo leo, dice: tras un prolongado tiroteo, las fuerzas de seguridad abatieron a 5 extremistas
5 extremistas que se resistieron en desalojar una finca en San Isidro donde se realizaba una reunión. Clarín publica esta información. Este es el desarrollo de la noticia, no la vamos a leer toda, pero en ningún momento en la noticia se dice quiénes son los 5 extremistas. Bueno, esto está colada esta foto acá. Pero para quienes no los conocen, creo que todos los conocen, este es el dictador, Videla, y ella, con su tapado, es Ernestina Herrera de Noble. La foto es del 79, está tomada en el estadio de River, es cuando Clarín y la dictadura organizaron el partido de homenaje a los campeones mundiales de fútbol del 78. Se cumplió un año del campeonato mundial y Clarín y la dictadura organizan el partido homenaje, juegan Argentina y el resto del mundo, y bueno, estaba todo preparado para la fiesta. Argentina mete un gol, lo mete Maradona, y el resto del mundo se le ocurrió meter 2 goles, así que ganó el resto del mundo 2-1, no hubo fiesta, por eso esa cara de culo de Videla y de Ernestina, que están bajando a la cancha y tienen que entregarle la copa al capitán del resto del mundo y no al capitán argentino. Para que no digan que uno se la agarra solo con Clarín, digo, esto es Crónica. El mismo día en que se publica abatieron a 5 extremistas, Crónica pone 5 sediciosos abatidos. También da los detalles, no da los nombres. El agregado de Crónica es que publica las fotos de cómo quedó la casa donde estaban los 5 peligrosos extremistas sediciosos y que fueron abatidos. Estaban en una reunión de una organización subversiva. Bueno, esto ya es en Democracia. Esta es la revista La Semana, de editorial Perfil. Tenía 4 años, la asesinaron por terrorista. Esta niña se llamaba Barbarita Lanuscu. Ella era una de las 5 extremistas abatidas esa noche en San Isidro porque participaba de una reunión. Los 5 extremistas abatidos fueron Roberto Lanuscu, militante montonero, 26 años. Bárbara Miranda de Lanuscu, 27 años, militante montonera. Robertito Lanuscu, 6 años. Barbarita Lanuscu, 4 años. Y Matilde Lanuscu, 6 meses. He ahí la lista de los 5 peligrosos extremistas abatidos en una reunión, mientras celebraban una reunión en San Isidro. Bueno, esta es la tapa de la revista Gente, de la que hablábamos, en Malvinas, todo lo que hicieron. Esto es para no olvidarnos de un personaje que todavía sigue en la tele, en la radio, en los medios, etcétera, cuyas iniciales son Samuel Chiche Helblum, y que fue el director de la revista Gente en la época de la dictadura. Este es Robertito Lanuscu, uno de los 5 extremistas abatidos esa noche, o sediciosos. Ahí tienen a Barbarita, y aquí falta la foto, porque no tenemos foto de Matilde Lanuscu. O tal vez la había, pero se llevaron a la foto. Matilde había nacido el 4 de abril del 76, el hecho ocurrió en septiembre del 76. Esto es 1984, Democracia. Empieza algo que ocurrió muy fuerte en el 84, que fue la recorrida por los cementerios de todo el país para buscar las tumbas NN. Esas tumbas NN en Boulogne se fueron, excavando y buscándolas, y en Boulogne había 5 cajones colocados en hilera con la misma fecha, y todas eran tumbas NN. Cuando se sacó el primer cajón, dentro del cajón estaban los restos de Roberto Lanuscu, el papá. Cuando se abrió el segundo cajón, estaban los restos de Bárbara Miranda de Lanuscu, la mamá. Cuando se fue al tercer cajón más chico, estaban los restos de Robertito Lanuscu. Cuando se fue al cuarto cajón, estaban los restos de Barbarita, la nena que vieron recién en la foto. Y cuando se fue al último cajón, el más chiquitito de todos, un cajoncito que todavía tenía restos de pintura blanca,
y se abrió el cajón. Ahí adentro vimos que había un osito y 2 medias. Un osito no es un osito de juguete, es el osito la ropa, que antes se la llamaba comúnmente osito que llevaban los bebés. En aquel momento pensamos, yo soy abogado de la familia Lanuscu, pensamos por nuestra ignorancia, por nuestra ingenuidad, bueno, los huesitos de un bebé se hacen polvo, se meten en el cajón, se fueron por el cajón a la tierra, los huesitos de los bebés, qué sé yo, qué les pasa. Y había en esa época en la Argentina, empezando a trabajar con este tema, había un antropólogo estadounidense de apellido Snow, que es un poco el padre de nuestro queridísimo equipo de antropología forense, que con los elementos de aquella época, 1984, rayos X, distintos tipos de estudios de laboratorio, presentó un informe judicial y dijo: en ese cajoncito nunca hubo ni huesos de bebé ni huesos de adultos. En ese cajón nunca hubo huesos. Quedamos choqueados y con la duda. Y de pronto, cuando se empezó a investigar el tema en el barrio, para ver qué había pasado, una testigo vecina dice: yo vi cuando de esa casa se llevaban envuelta en un colchón a un bebé o a una beba. Desde entonces, las abuelas buscan a Matilde Lanuscu, la beba secuestrada en septiembre del 76, que los medios de prensa, incluido Clarín en su tapa, dijo que eran extremistas y que fueron abatidos esa noche. Esto lo vamos a pasar rápido. Sí les quiero mostrar la foto de la casa, que es esta. Esa es la casa donde estaban reunidos los 5 extremistas en San Isidro. Como ven ustedes ahí, hay gente dando vuelta y metiéndose a la casa. La casa fue atacada por oficiales, suboficiales y soldados. Hace pocos meses, en Córdoba, con el hermano sobreviviente de esa familia, Lanuscu, encontramos a un soldado que estuvo en este operativo y que, con lágrimas en los ojos y totalmente quebrado, nos dijo: yo estaba arriba del jeep, yo manejaba la ametralladora antiaérea y yo tiré contra esa casa. Le tiraron a la casa con una ametralladora antiaérea, por eso semejante destrozo y por eso hicieron lo que hicieron. Este testigo soldado clase 1955 va a ir a declarar, muy conmovido, pero por supuesto para él la orden fue: hay que tirar porque ahí hay subversivos. Mostramos esta foto no por querer conmover más, sino por mostrar una realidad, sobre todo la realidad de los vecinos alrededor de la casa, porque esta casa tuvo guardia toda la noche después del ataque. El oficial a cargo dejó soldados custodiando la casa, y a la mañana siguiente fue el oficial a cargo y reunió a los vecinos, los llamó, les dijo: bueno, ustedes saben, acá hubo subversivos, acá esta es una casa subversiva, etcétera, vamos a retirar la guardia, todo lo que hay adentro era de los subversivos, así que si quieren entrar, entren. Y lo doloroso es que mucha gente entró y saqueó la casa, se llevaron hasta el calefón, y seguramente alguien se habrá llevado esa mañana la única foto o las únicas fotos de Matilde Lanuscu, la beba de 6 meses. Esta es la mamá. Y por último, quiero mostrarles estas fotos. Quien ve a la derecha es la mamá, es Bárbara Miranda de Lanuscu, asesinada esa noche. Quien ven de este lado, a la izquierda, es Marcela Noble.
Durante muchos años, esta foto corresponde a Marcela con la misma edad de Miranda de Lanúscu, a los 27 años. El parecido físico era llamativo, casi asombroso. El hecho había ocurrido en San Isidro, en septiembre del 76. La casa de Ernestina Herrera de Noble estaba en San Isidro, sigue estando en San Isidro. Eso y la negativa de Marcela y Felipe a dar sangre durante años y años y años, y la negativa de los abogados de Clarín, nos hizo suponer que Marcela podía ser Matilde Lanúscu durante años. Iniciamos la presentación con los 4 abuelos que vivían, los 2 padres de la mamá y los 2 padres del papá. Ellos murieron y en el 2011 Marcela y Felipe aceptan el análisis comparativo de ADN y concurren al Hospital Durán. Con la primera familia que se cruza, el ADN es con la familia Miranda Lanúscu y da negativo. Es decir, Marcela no es Matilde. Pero aquí viene una conclusión dolorosa. Los 4 abuelos se murieron antes de esta noticia y se fueron creyendo que Matilde era Marcela. Entonces, cuando uno explica con dolor todo esto de los tiempos, de que no es joda esto, de que hay que sacarse sangre si tenés dudas, etcétera, etcétera, es porque además hay abuelos que se van muriendo mes a mes y que se quedan con la intriga de si es o no es su nieto y con las ganas de abrazarlo o de buscar por otro lado. Y los 4 abuelos se fueron casi con la certeza, por esto que ven acá, de que podía ser Marcela su nieta Matilde. Y por eso la importancia que tiene no solo el tema de buscar el ADN y buscar que todo joven que tenga dudas sobre su identidad vaya urgente a dar su sangre y saliva para que se puedan hacer los resultados de la búsqueda por la comparación de ADN. Bueno, y para concluir les quería pedir una tarea, es sencilla, fácil, no cuesta nada. Vienen ahora las fiestas, así que seguramente todos nos vamos a juntar con familias y amigos y barrios y etcétera, y vamos a tener oportunidad de estar en muchas de estas reuniones con gente así como nosotros, canosos, ya veteranos de 55, 56, 57, 58 años, y les pedimos un favor, por ahí son sus parientes, sus amigos, que les hagan una sola pregunta a los varones, que les pregunten si hicieron la colimba. Y si les dicen que sí, que hicieron la colimba, por favor pregúntenles entre qué año. Y si les dicen que hicieron la colimba entre los años 74 y 1983, pídanles por favor que vengan a dar testimonio. Que lo poquito o lo mucho que saben de lo que ocurrió adentro de los cuarteles o afuera de los cuarteles, lo cuenten. Sea porque lo vieron, lo escucharon, sea porque tengan un rumor, sea porque les parece tal cosa, pero que por favor no se lleven ese secreto que tienen en sus ojos. Hayan hecho la colimba donde la hayan hecho en Tandil, la hayan hecho en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Olavarría, en Azul, donde sea, pero necesitamos hoy, como el agua, el testimonio de esos señores veteranos que fueron colimbas y que tenían 18 años o 20 años cuando hicieron la conscripción. La conscripción se hizo a los 18 y a los 20, pero que saben muchísimo más de lo que suponemos. Están yendo centenares de colimbas a declarar, pero han sido 330.000 los conscriptos que que hicieron la colimba entre esos años. Imagínense las décadas que nos llevaría a tomar por orden alfabético esas declaraciones. Entonces estamos tratando de empujar con todos los organismos, con ustedes, a que los ex conscriptos
vayan a declarar, se acerquen aquí a la Comisión por la Memoria y la Verdad y la Justicia y la Alegría, a un medio de comunicación, lo cuelguen en Facebook, lo hagan en forma anónima, pero que por favor cuenten lo poquito, lo mucho que saben, porque ese pequeño dato puede ayudar a alguna madre, a algún padre a saber dónde enterraron o tiraron los restos de sus hijos, y lo más importante, a las abuelas a encontrar a uno o alguna de las 400 búsquedas de nietos que todavía se están haciendo en la Argentina. Muchísimas gracias y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que quieran. Bueno, tal cual dijo Pablo, el que quiera preguntar, con mucho gusto levantan la mano y lo hacen. Cuesta romper el fuego, yo te digo que... Voy a hacer yo la primera. Dale. ¿Qué sabés de la relación del resto de la masa de accionistas de Clarín? Porque hay versiones que por ahí, inclusive la misma Marcela está en contra de seguir oponiéndose y no acatar lo que dice la ley de servicios de comunicación audiovisual, o ellos siguen muy firmes todos los accionistas en hacer que se les cante como han hecho todos estos años. Bueno, uno no tiene más fuentes que lo que sale en los medios, lo que presentan en los expedientes y lo poco a veces que nos pueden informar los compañeros que están ahí adentro, ¿no? Clarín, por suerte, ha recuperado, después de 12 años de prohibiciones y persecuciones, su comisión interna. El año pasado eligieron, después de 12 años de paz de los cementerios ahí adentro, en el diario más grande de la Argentina y que proclama tanto la democracia y la defensa de los valores democráticos, pudieron los trabajadores elegir su comisión interna y ellos, bueno, muchas cosas estos compañeros nos cuentan. La verdad no hay ningún indicio de que ni Marcela ni Felipe estén cuestionando a Mañeto ni estén cuestionando la posición del grupo frente al tema de la ley. Es más, uno de ansioso que es por querer saber todo, también se mete en los Facebook de Marcela y de Felipe, y uno lee esos Facebook de Marcela y de Felipe y es tremendo lo que dicen del gobierno, de la ley, bueno, aquí vivimos para ellos, vivimos en una mezcla de Vietnam, Cuba, China, etcétera, etcétera, y Venezuela, sí. Así que en principio no hay, están sólidos, el frente único está sólido. Yo te quiero hacer contar acá donde fue una pequeña anécdota, no es una pregunta, sino que yo viví. Quiero comentar que en el año 64, estando estudiando abogacía en La Plata, yo fui compañero de prisión de Héctor Horacio Mañeto. La prisión estaba en la calle 48, 8, 9, y era una típica casa de prisión de La Plata, que los salones estaban en la parte de arriba, en la parte de abajo había una confitería que se llamaba Queens, era un sótano. Excelente jugador de ajedrez, nativo de Chivilcoy. El padre tenía un almacén, una fonda tipo para los que son de Tandil, el antiguo bar Tito de acá de Tandil. Y te quiero asegurar que ya en ese momento teníamos severas discusiones porque era un marino. Eso es lo que te puedo contar de Mañeto. Y que hizo el servicio militar en la base aérea en aquella época en La Plata. Por si le sirve algún dato que no conocías. Yo no lo volví a ver desde aquella época, la década del 60. Yo viví la época, la noche de los bastones largos estando en La Plata, de Onganía en el 66. Y de todas las referencias que yo tengo por tercero, que a lo mejor vos que trabajaste en Clarín me podés dar la información, es que él entró a Clarín o que llegó a esa posición porque se casó con una hija o con una sobrina o con alguien emparentado con Rogelio Frigerio. Yo no lo pude chequear eso, no lo pude confirmar, pero fue el dato que me dieron. Yo estaba de compañero con otros muchachos de Chivilcoy que abandonó la carrera, estudiaron ciencias económicas junto con él,
Rubén se llamaba, no me acuerdo el apellido, en aquellos años, en la década del 60. Sí, se separó después, ahora está separado, y después en La Plata, él llega a ser medalla de oro en económicas, ingresa a la juventud del MIT, del desarrollismo, y se liga a dos personas más de La Plata, que eran y siguen siendo, bueno, Aranda y Pagliaro, que son hoy los tres, el trío, digamos, que junto con Ernestina comandan el grupo Clarín. Ellos trabajaban en La Plata en una concesionaria de autos que creo que se llamaba Berlingeri o Berlingeri, que dicen que era muy conocida. Ahí se conocen y nace esa amistad y después terminan los tres en Clarín. Mañeto primero y después lleva a Aranda y a Pagliaro. Pero gracias por el dato, no sabía eso, de dónde había hecho la colimba. En La Plata, Fuerza Aérea. Y yo te digo, la acción era 48, casi 58. Para la gente nativa de La Plata, la confitería Queens era muy representativa durante muchos años. Era un sótano. La planta baja en la casa del sótano. Ya está, no cuentes más de la confitería. Campo de Mayo, que realmente, bueno, casi no hay sobrevivientes, ¿no? Salvo Traspati, que murió. ¿Fueron colimbas a declarar? Porque era la única punta que... Sí, en la causa Campo de Mayo es la causa en la Argentina donde más conscriptos han declarado. Han declarado casi 1000 conscriptos y la verdad, por ejemplo, los que hicieron la conscripción en el batallón de aviación 601 de Campo de Mayo sigue teniendo el batallón de aviación del ejército. Los aviones y helicópteros del ejército tienen ahí su base aérea. Y gracias a casi 40 testimonios de esos, fíjate que poco, pero importante, se abrió la causa de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, que todavía no tiene imputados, pero que creo que el año que viene los va a tener, porque de ahí partían los vuelos que, bueno, llevaron a compañeras y compañeros, por eso Campo de Mayo tiene tan poco sobreviviente, ¿no? Y algunos de esos restos de los vuelos de Campo de Mayo, bueno, esos restos aparecieron aquí en la costa argentina. Pero sí, es el lugar donde más conscriptos, y nos cuesta convencer a los jueces de que convoquen a los conscriptos. Fíjate que lo que hizo Campo de Mayo y lo que no hizo la ESMA, que también tuvo vuelos y se sabe la historia de los vuelos, pero el juez a cargo de la causa de la ESMA todavía no convocó un solo conscripto para averiguar lo que pasaba con los vuelos de la Marina y de la Prefectura. La ESMA usó dos aviones de la Marina y aviones de la Prefectura. Sí. Al igual que por la nota sobre Telma, se están, imagino, mirando los archivos de todas las... Yo recuerdo, pero muy mezclada, una doble página de gente. Estos también son montoneros. Y no recuerdo ahora si la firmaba Chiche o él era simplemente, o nada menos que el director. Y así tengo así como recuerdos así echaditos de muchas notas. Sí, nosotros hemos presentado ante el juez Rafecas una querella para que se investigue el rol de la prensa, que se investigue medio por medio, porque los documentos de inteligencia del ejército hablan de operaciones psicológicas utilizando a la prensa y hablan de operaciones de prensa como forma de agitar ante la sociedad el tema de la subversión, el peligro de la subversión, etc. Entonces, para nosotros hubo un trabajo conjunto en el cual la prensa no jugó un rol inocente, no es que todo esto se publicó inocentemente, porque a esta altura decir que, sobre todo los que dirigían los medios, no sabían lo que estaba pasando, la verdad que
creer que somos tontos. Ellos sabían bien lo que estaba pasando. Y además hay una nota muy particular que creo que cada tanto la pasan en Canal 7, que es una nota en la que aparece una especie de lugar de recuperación para subversivos. Dice en la nota, que la que muestran es la de Clarín, pero en realidad salió en Clarín, en La Nación y en Somos. Al mismo tiempo, la misma nota, lo cual demuestra que era un operativo de acción psicológica de la inteligencia del ejército. La misma nota y la misma foto, y ahí dice bueno, en un lugar que no pueden identificar, los periodistas hemos visitado un lugar donde se están recuperando los subversivos, donde son atendidos por médicos, psicólogos, admiten que se equivocaron, etcétera, que a veces Canal 7 le pone el spa de los subversivos, bueno, así como muy irónicamente, pero esa es la nota símbolo de que había operaciones de prensa que eran conjuntas y que publicaban lo mismo. Así que todo aquel que pueda aportarnos, tanto también a niveles locales o provinciales, notas de ese tipo, estaría bueno, porque se tiene que investigar, aunque no los condenen, aunque los absuelvan después en el juicio oral, pero que aparezcan las explicaciones de quiénes fueron los que hicieron esto y por qué lo hicieron y cómo lo hicieron, ¿no? Pero no porque sí o para darnos el gusto de revolver, sino para que nunca más se haga. Porque si los jóvenes no saben lo que se hizo, es muy difícil que como lección nos quede qué es lo que nunca más tenemos que hacer. Bueno, todas estas cosas son las que nunca más tenemos que hacer y tener en cuenta que también pueden ocurrir ahora, ¿no? Como muchos jóvenes a veces nos preguntan, ¿no? Los más chicos, bueno, pero en esa época se torturaba, se picaneaba y bueno, eso ya no va a pasar más. No, pasa, ahora. Una comisaría de Capital Federal va a juicio oral dentro de unos días por que a un joven al que detuvieron le volvieron a poner los cables de electricidad, ahora, no hace 37 años. Hemos visto, creo que el año pasado o este año, ya no me acuerdo, un policía en Salta que había filmado con su celular cómo torturaban a otro joven detenido, y sabemos que eso ocurre bastante en bastantes comisarías, y que bueno, son prácticas que si no nos ponemos firmes, y sobre todo el periodismo y el nuevo rol del periodista a partir de la ley de medios que empieza a transformar y a machacar, son cosas que la sociedad empieza a naturalizar, porque bueno, miren lo que pasó en Córdoba, es una lección muy fuerte para aprender. El otro día eran las 4:40 de la mañana y una compañera de Córdoba, espérenme un segundo, de Radio Nacional Córdoba, en esa costumbre que a veces tenemos los periodistas y los no periodistas de quedarnos enganchados a la tele o a la compu buscando la última noticia, mandó a las 4:44 de la mañana a varios periodistas, les mandó este texto que por ahí ya lo han visto, es breve, se los leo, que lleva como título Que amanezca pronto. Dice: hay que golpearlos por las dudas. Gritaban varias voces en la esquina de mi casa, San Lorenzo e Ituzaingó. Escuché horrorizado desde mi ventana y bajé corriendo con mis hermanos a ver qué pasaba, y ahí me encontré con el escenario más perverso. Pibes de Nueva Córdoba festejando con aplausos y silbidos, mientras otros 50 vecinos de este barrio cagaban a palos a dos muchachos portadores de rostro que pasaban en moto por acá. Yo no soy chorro, gritaba desesperado el conductor de la moto, y con la mano que le quedaba libre mostraba su DNI a los patoteros enceguecidos. El salvajismo de una lucha de clases y la crueldad de un cordobesismo que no para, cosas que pienso y me duelen. Hay que golpearlos por las dudas, seguían gritando algunos mientras los otros destrozaban la moto de estos chicos. Negros de mierda, vociferaban desde los balcones desvelados algunos menos eufóricos. Otros gritaban pidiendo que los dejen ir, pero no se metían demasiado. Estuve ahí, posta, y me dolieron tanto las patadas en la cabeza de ese pibe que mostraba sus documentos, como si eso alcanzara para que lo dejen seguir su camino.
Sigo en mi departamento, en compañía de 2 amigos que no pueden volverse a sus casas. Y a pesar de que ahora una patrulla de vecinos se organizó para custodiarnos la cuadra toda la noche, el miedo no deja de sacudirme el cuerpo. Hay que golpearlos por las dudas. Escucho que siguen gritando y la tristeza que tengo me golpea la cabeza y el corazón, con la misma fuerza con la que lincharon a ese pibe de barrio, tal vez culpable, tal vez inocente, pero vilmente atacado por las tensiones de una guerra que ya me está robando lágrimas y que no me va a dejar dormir esta noche. No puedo dejar de preguntarme qué clase de monstruos tenemos durmiendo dentro de nuestra seguridad. Córdoba, diciembre de 2003. Digo, todas estas cuestiones también hacen a que el nunca más es una batalla también diaria, porque como sociedad le hemos chingado bastante a mucho del respeto a los derechos humanos. Sí. No, te quería recordar lo que están haciendo porque actividad, y eso me preocupa mucho. Y una vez que digo después de Cacoto, yo le transmití la misma inquietud y lamentablemente me lo afirmó. Es relacionado a lo que acabas de decir. Mi actividad me permite estar en casi todos los estratos de la sociedad de Tandil. Y a mí me preocupa mucho que esta gente todavía quiere más. En un porcentaje, te digo, también. Yo no sé si eso vos lo tendrás más claro, yo seguramente. ¿Por qué no se logró más conciencia de la verdadera democracia y la verdadera libertad? Es lo que a mí me preocupa. Para más que nada para los que vienen, como decir, para los momentos que tienen que estar muy bien concientizados de lo que pasó, que aparentemente no entra en eso. Esa es la reflexión. Sí, yo creo que es simplemente contribuir a que el debate por ahí nos dé mucha más claridad, ¿no? O intentar contribuir. Yo creo que recién, ahora como sociedad y después de muchos años de pelear por esta democracia y de pelear la democracia también, fuimos comprendiendo el valor de la militancia y el valor del tema de los medios. Creo que son 2 aspectos que de toda esta década tenemos que rescatar, pero no solamente rescatar para decir ocurrió esto, sino para comprender y duplicar los esfuerzos por la militancia y por la lucha por la palabra. Me parece que muchas de estas historias no ocurrirían si hubiésemos crecido en nuestra militancia y hubiésemos logrado que la política transformara mucho de la conciencia de la sociedad, para que no se escucharan, o por lo menos si se escucharan solamente de un sector ultra marginal, el tema de la pena de muerte. Duele mucho que en una sociedad se escuchen muchas voces pidiendo la pena de muerte, ¿no? Porque sería un retroceso abismal para la democracia, para el humanismo, que aquí aparecieran sectores políticos dispuestos a implantar la pena de muerte. Yo creo que no, pero sí es importante el crecimiento cada vez que ocurren estos hechos de esos discursos. Y sí el valor de los medios, porque los medios no era chiste cuando se dijo hace 40 o 50 años son el cuarto poder. Se lo dijo hace medio siglo. Y pasó medio siglo y la verdad los medios de comunicación, yo no sé si se convirtieron ya en el primer poder. Y estamos advertidos en el mundo de que son efectivamente poderosísimos y que los medios de comunicación en manos de la derecha, en manos de sectores a los que les importa un bledo los derechos humanos, se convierten también en herramientas peligrosísimas que van a atentar de nuevo contra la libertad, contra la integridad física, contra la vida. Porque los medios no solo son peligrosos por lo que hacen y por lo que dicen, sino por lo que omiten. Estos ejemplos, a nosotros con los estudiantes de comunicación, nos sirven para decirles, miren, tal vez si abatieron 5 extremistas, abatieron sediciosos,
es un aspecto que tenemos que tocar, pero el aspecto más importante que queremos tocar es por qué no hubo un periodista en la Argentina, uno, que hubiese denunciado la existencia, por ejemplo, de la Escuela de Mecánica de la Armada en la dictadura. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si algún medio importante o alguno de esos periodistas, no hablo de los pocos que intentaron hacer resistencia como pudieron, casi heroicamente, hablo de los que tenían los micrófonos y las pantallas, los que hablaban por radio y los que aparecían en la tele, que son más o menos aquellos cuyas caras se vuelven a reproducir en los medios más masivos hoy en la Argentina. Si uno solo de ellos hubiese denunciado en el 76, cuando ya se sabía, en el 77, cuando se sabía de a miles lo que estaba ocurriendo, si se hubiese plantado, aún a riesgo de su vida, pero que lo hubiese hecho, las denuncias sobre la existencia de los centros clandestinos. Pero bueno, este es el valor de la pelea por la palabra, y por eso la importancia de esta ley, y por eso la invitación a que multipliquen y multipliquemos los esfuerzos para tener cada vez más canales, radios, productoras, noticieros, periodistas, comunicadores, que no nos creamos que solamente los periodistas tienen que estar con el micrófono y la camarita, que esta es una tarea de todos. Los periodistas muchas veces nos hemos creído la élite y que somos los especialistas en comunicar cosas. No, todos podemos comunicar, y Internet ha demostrado, y las redes sociales han demostrado que todos podemos hacer comunicación popular, y ojalá podamos lograr aquí en Tandil y en todos los lugares del país que haya canales universitarios, radios AM, radios FM en manos de sectores populares, y que si tenemos que golpear las puertas del Estado, nacional, provincial, municipal, para reclamar ayuda, la hagamos, lo hagamos, y que usemos el ingenio para ver cómo sostenemos esos medios, ¿no? Porque ellos sí usan el ingenio y nosotros no usamos a veces el ingenio. Los de Clarín, que son como nosotros, no son como nosotros en los valores humanos, pero sí son como nosotros en cuanto a cerebro, piernas, brazos, manos, ojos, oídos. Se les ocurre hacer un plan de adecuación donde ponen vamos a crear 6 empresas, y con eso quieren engañarnos, y nosotros tenemos que usar nuestra imaginación para hacer lo que hacen ellos, pero a favor nuestro, para crear también más medios, para multiplicar las voces, para que podamos desarrollar conciencia a través de los medios de comunicación. Por eso es una etapa interesante en la Argentina que la verdad no tenemos minuto para desperdiciar. Cuando aceptan hacerse el ADN, ¿por qué ponen una fecha desde tal fecha hasta la otra y después no se podía hacer más estudio? No, intentaron ponerla, pero por suerte la jueza dijo no. Y el análisis, bueno, ayer hubo también una resolución buena en esta causa que sigue abierta, pero bueno, los medios la verdad la han ignorado bastante. La Cámara de Casación ayer rechazó la petición de los abogados de Clarín de que se dictara el sobreseimiento de Ernestina de Noble en la causa. Ellos decían, bueno, ya se cruzó con ADN del 76 y por lo tanto debe dictarse el sobreseimiento. La jueza ordenó que se cruce con todas las muestras del banco de datos genéticos, 76, 77, 78, 79, 80, todas, cosa que no ha terminado, se están haciendo, pero además nosotros estamos pidiendo ahí que se investigue por otros canales cuál es el origen de Marcela y de Felipe, porque Marcela y Felipe no se sabe quiénes son los padres, no es que no son hijos desaparecidos, no son con los que se ha cruzado y ha dado negativo, pero en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay 240 familias, grupos familiares, y se calcula que son 400 los bebés, los niños secuestrados que se están buscando, que son adultos de 37 o 36 años. Así que miren lo que falta todavía en completar en el Banco de Datos Genéticos. Y además que podemos estar ante una hipótesis de una familia que nunca se puedan obtener datos genéticos, que eso va a ocurrir porque hay muchas familias que su hija
está desaparecida, el papá y la mamá murieron y sus restos fueron cremados antes del ADN y no hay de dónde obtener el ADN porque ya no hay familiares. O por ejemplo, como con dolor hay que decirlo, hay familias que no quieren dar el ADN. Murió el papá, murió la mamá y por ahí a un tío del desaparecido que tiene una posición ideológica totalmente contraria a los derechos humanos, dice: a mí no me importa, era subversivo, que se joda, yo no voy a dar sangre, y no da sangre, y de eso tenemos algunos casos. Por eso es complejo el tema de creer que bueno, el ADN resuelve todo. El ADN es importantísimo, pero también se tiene que investigar, y por suerte la Cámara lo ha dicho ayer, se tiene que investigar por otras vías cuál es el origen de Marcela y Felipe. Además, uno está diciendo hasta el cansancio: si el Grupo Clarín quiere que sobresean a Ernestina, es fácil. Presentan un escrito mañana mismo, a las 7:30 de la mañana, en tribunales, y dicen: los padres de Marcela y de Felipe son tal y tal. Los padres de Marcela son tal y tal, los padres de Felipe son tal y tal. Y miren lo que les voy a decir: aunque nos mintieran y nos engañaran, por lo menos estarían diciendo, bueno, estos son los padres, o los obtuvimos de tal manera. Pero ni siquiera eso hacen, lo cual abre mucho más la sospecha de que puedan ser hijos de desaparecidos. Pero bueno, se sigue trabajando en el tema. Ahora hemos pedido que citen a la jueza que hizo la adopción de ellos, que es una adopción toda trucha del año 76, la jueza de San Isidro, de apellido H-E-J-T, que murió en el 78, estaba casada con un comisario. El comisario murió y la hija de ambos, del comisario y de la jueza, hace poco le hizo una declaración a la periodista Graciela Mochowski, no sé pronunciar ese apellido. Mochowski. Que escribió un libro sobre el tema, y la hija de la jueza le dice a la periodista: mi papá, el comisario, antes de morir me dijo que mamá, la jueza, trabajaba en el juzgado con adopciones de bebés entregados por los montoneros. Entonces nosotros ahora pedimos a la jueza, que cite a la hija de la jueza que vive en Bariloche para que cuente esto judicialmente y además cuente toda la historia que haya sabido, porque esto es muy fuerte. Es la hija de la jueza que está diciendo: mi mamá, por boca de mi papá, sé que trabajaba adopciones con bebés entregados por los montoneros, lo cual abre un inquietante tema ahí con el tema de, bueno, entrega de bebés, cómo fue, qué es lo que pasó. Así que bueno, hay mucho para investigar. ¿Y la hija de Noble, Cristina Noble, qué actitud tiene con todo eso? Ella arregló económicamente, bueno, cuento rápido: Roberto Noble, el fundador de Clarín, tuvo una hija de otro matrimonio, una hija que tiene dos partidas de nacimiento, una en México y una en Argentina, rarísimo, ¿no? Pero bueno, Guadalupe tiene esa particularidad. Pero bueno, es la hija de Roberto Noble, y ella inició, ella era chiquita cuando muere Roberto Noble en el 69, inició un juicio contra Ernestina, reclamando, porque Ernestina se quedó con el diario. Hicieron un testamento aprovechando que Noble estaba mal con una ACV antes de morir. Hicieron hacer un testamento donde le deja el diario a Ernestina y los departamentos y los campos a Lupita. Lupita crece, inicia un juicio, reclama por el tema de Clarín, y en la década del 80 hacen un primer arreglo de $10 millones, y después en la década del 90 hacen otro arreglo que nunca pudimos saber el monto, y ella cada vez que le hacen un reportaje dice: yo estoy en paz con Clarín. Ese es su latiguillo, que no quieren meterse más en nada. De todos modos, otro hecho llamativo, ¿no? Roberto Noble muere en 1969. Marcela y Felipe son adoptados en 1976 y se apellidan Marcela Noble y Felipe Noble. ¿Qué pasó? Que Ernestina pidió ante esta jueza recontratrucha que por razones de imagen y etcétera, etcétera, los chicos merecían llevar el apellido Noble, y la jueza esta se lo concedió. Por eso se llama Marcela Noble Herrera, Felipe Noble Herrera.
Pero capaz que conservó el seno. Es tremendo. Pero bueno. Ahora sí una preguntación en El vitro. famoso dicho, el que tiene plata hace lo que quiere. Y está el otro famoso dicho de la abuela, por la plata baila el mono, en este caso es la mona, que es la jueza Eja. Bueno, deben estar cansadísimos.